Hola a Hola a todos, todos, chicos. chicos. Buenas tardes. Muchas gracias Por por estar estar aquí aquí hoy hoy con con nosotros. nosotros. Hoy Hoy tenemos tenemos a a Emilio Emilio Miguel Miguel López, López, que que es es un un experto en experto SEO y y además además es un apasionado del marketing digital digital y y consultor consultor en en e-commerce. e-commerce. Emilio Emilio es es fundador fundador de de su su propia propia agencia agencia especializada en especializada en diseño diseño web web y posicionamiento en buscadores llamada The Little Agency. Y también es también es profesor SEO en en el el máster partido impartido por por IEBS IEBS Business School, School, Ecomaster Ecomaster y y MOSM. MOSM. Además, Además, Emilio Emilio impartirá impartirá con con nosotros nosotros un un curso curso de de fidelización en especialización en Code Code House House Academy a Academy a partir partir de de febrero, febrero, por lo por que lo ya que ya sabéis, sabéis, chicos, si chicos, os si os gusta gusta este este webinar, webinar, podéis podéis solicitar información información sin sin compromiso. compromiso. Estamos muy Estamos muy contentos de contentos de tener tener a a Emilio Emilio por por aquí aquí porque porque es es una una persona persona súper súper experta experta en en SEO. SEO. Nosotros hemos Hemos aprendido aprendido mucho de mucho él de con sus consejos cosas y y con todas las cosas que pone en redes sociales, así así que que estamos seguros de que vais vais a a poder poder aprovecharlo aprovecharlo a a la la perfección. perfección. Muchas Muchas gracias, gracias, Emilio, Emilio, por estar aquí por con estar con nosotros. nosotros. Nada, gracias a vosotros, un placer. Y bueno, sí, tenía una presentación para presentarme de quién soy, que viene más adelante. Así que, bueno, después os lo contaré. ¿Empezamos ya o cómo hacemos? Sí, podemos ir Ok. empezando ya y la gente ya se irá poco a poco conectando. Vale, perfecto. Lo que comentamos de tema de preguntas, pues casi se lo dejamos al final, porque como no veo el chat, pues las respondemos todas al final. Intento dejar, pues a lo mejor 15 minutillos y respondemos todas las cosillas que hay al final. Vale, fenomenal. De todas formas estaré yo y te podré leer las preguntas en directo, ¿vale? Vale, vale, genial, genial entonces. Genial, Ok, todo. Emilio, gracias. muchas gracias a vosotros, un placer, gracias por la invitación y a todos los que estáis viendo por aquí compartiendo este tiempo conmigo. Bueno, el webinar que vamos a ver son los 7 aspectos clave para tratar o para trabajar el SEO en un negocio, aunque realmente hay 200.000 factores que influyen en el SEO y es bastante amplio, pero bueno, por tener una primera toma de contacto, digamos, con lo que es el SEO y cómo empezar, creo que es un buen tema. ¿Quién soy ya? Lo han dicho, pero de forma rápida, soy Emilio, tengo 25 años y soy de Salamanca y tengo webs propias, tengo una agencia y también doy formación y he colaborado, pues, a lo mejor con algunas empresas que os pueden sonar del tema de marketing digital, como Semrush, PrestaShop o SiteGround. Y bueno, llevo desde los 14 años en el mundo online y profesionalmente desde hace unos 6 años, casi 7. Bueno, en primer lugar, lo que quería hablar son cuáles son las salidas profesionales del SEO, porque me imagino que al final, pues como casi todo, ¿no? Tiene que ver con tema laboral, tema económico, en el marketing digital, y me imagino que la mayoría estaréis en este webinar o querréis formaros para sacar un rendimiento de ello, tener no sé, un mejor puesto o dedicaros por vuestra forma, o sea, por vuestra cuenta a trabajar. Entonces, las diferentes salidas profesionales que os puede dar el SEO es desde trabajar en una agencia llevando otros clientes, que, bueno, es donde suele comenzar la mayoría de la gente, o los perfiles juniors suelen empezar ahí. Se puede trabajar también dentro de un departamento interno de una empresa, donde tengan un departamento de marketing digital, un departamento de producto. Puede haber un único SEO y te encargues tú de ello, o de todo el marketing digital junto con el SEO, o de alguna parte súper específica del SEO, porque al final un SEO, o sea, el posicionamiento de web de un negocio grande, hablamos de tiendas súper grandes, a lo mejor PC Componentes, MediaMarkt, cosas así, una persona sola no da abasto para hacerlo todo, entonces a lo mejor trabajas en el departamento interno de una empresa, pero especializado en un área del SEO y centrado en ciertos aspectos, digamos. Puedes también dedicarte a montar tus propios proyectos, como es mi caso, también lo hago. Nichos, que lo que se llama son pues, webs pequeñas de una temática bastante concreta, con diferentes formas de monetización, como puede ser Amazon Afiliados, AdSense, acciones de CPA, bueno, diferentes formas de monetización. O puedes ser freelance y ofrecer también tus propios servicios, bien sea como freelance o montar tu propia agencia y demás. Entonces, la verdad es que salidas propiamente dichas tiene bastantes. Entonces, de forma rápida, ¿qué es el SEO? Pues el SEO no es magia, o muchas veces cuando me pregunta la gente a qué me dedico y les digo que hago posicionamiento web, dicen, y tienes que estar como haciendo clics en la página para que esté posicionada más arriba. Digo, hombre, pues no. Digo, no es mi arte de magia de que de repente salgamos más arriba, ni estamos haciendo clics o todo el rato ahí para subir ese posicionamiento. Entonces, bueno, como veis, no sé si se ve el ratón. La página web de mi agencia para diseño web en Salamanca aparece la primera, y esto es pues, por el trabajo que ha habido detrás, que bueno, en este webinar lo vamos a comentar, las partes más importantes por lo menos. SEO viene de las siglas en inglés, Search Engine Optimization,
de optimización para motores de búsquedas. Casi siempre cuando hablemos de SEO vamos a referirnos a Google, pero por el simple hecho de que el 90-95% del tráfico que te puede llevar un buscador, ya sabéis que están Google, Yahoo, Bing, Yandex, Baidu en China, por ejemplo, pero cuando hablamos en España la gran mayoría es Google, aunque se puede hacer SEO, posicionamiento en cualquier sitio que haya un buscador realmente, en Amazon, en Facebook, en Instagram, pero en este caso, y lo que es mayoritario, vamos a hablar pues de optimización para Google, porque es lo que más tráfico nos va a llevar al final. Esa frase es vía, que está puesta entre comillas, que al final es darle a Google lo que quiere ver o lo que valora mejor para que tu web aparezca más arriba que la del resto. Entonces, un poco el SEO se basa en eso, en ver qué está valorando Google o qué es lo que tiene tu competencia que tú no tienes y por ello te están superando. Pues más o menos es un poco eso. Podemos diferenciar entre SEO on-page y SEO off-page. SEO on-page tiene que ver con todos los aspectos o optimizaciones internas que nosotros hacemos dentro de nuestra propia página web. Y SEO off-page tiene que ver con acciones fuera de nuestra página, con menciones que nos hagan otras páginas web, enlaces. También, por ejemplo, si nos hacen menciones en redes sociales, pues al final eso es positivo porque si Google lo ve, lo toma como que somos, al final, eso es positivo para ti. Entonces, digamos que hay dos partes dentro del SEO. Ya empezaríamos a segmentar la parte interna, tener toda la web bien trabajada con los aspectos que, bueno, en los 7 aspectos he metido varios, o sea, de los 2 tipos. Entonces, vamos a ver más adelante un poquito más en detalle. Por decirlo de forma muy simple, súper simple, al final, Google, para rankear unos resultados o que unos resultados aparezcan más arriba o más abajo, se basa en un algoritmo. Un algoritmo, básicamente, lo que hace son ciertos cálculos, ciertas ponderaciones que determina la calidad o la autoridad que pueda tener una web. Entonces, por eso hablábamos antes de darle a Google lo que quiere ver. Cuanto más arriba, o sea, cuanto más puntuación o más calidad considere Google que tú tengas, más arriba vas a posicionar. ¿Qué ocurre? Nadie conoce el algoritmo de Google. Yo creo que ni siquiera la gente que trabaja en Google, porque son tantísimos los factores y tantas las variables que influyen dentro del algoritmo que sería imposible conocerlo al milímetro. Y si alguien lo sabe, no lo va a contar. De hecho, no creo que haya nadie, pero es así. Sí que es cierto que haciendo pruebas, experimentos y por cosas que puedas leer o que te indiquen desde Google Webmasters y demás, pues puedes saber qué aspectos ponderan más y demás, pero al final casi todo es con la experiencia, con lo que lo vas a comprobar y con lo que vas a ir aprendiendo, o por lo menos en un primer momento, antes de que hubiera formaciones como este tipo, pues al final era experiencia, prueba y error. Y la parte positiva o negativa de esto es que el algoritmo es cambiante. Hay updates a diario, o sea, continuamente. Son, digamos, pequeños ajustes. Imaginaos que decimos, pues bueno, a este factor que ponderaba con 0,1 ahora pondera con 0,12, que a lo mejor son insignificantes y no suponen grandes cambios, pero hay a diario. Creo que hace poco publicaron como no sé si fue un tweet o un post, que decían que había como más de 1000 cambios en el algoritmo a lo largo del año. Entonces es cambiante, por eso tampoco nadie lo puede llegar a conocer. Y es verdad que hay ciertos updates más fuertes a lo largo del año. Podemos encontrarnos, últimamente están haciendo más, pero podemos encontrarnos 3, 4 cambios bastante grandes a lo largo de principios de mes. Un cambio, por ejemplo, Pinterest ha bajado un montón, AliExpress también estaba bajando y hay webs que suben. Hablamos de updates cuando son cambios muy grandes, que involucran a muchas partes o a muchos factores. Y hay cambios bastante grandes dentro de los sectores y dentro de la visibilidad que pueda tener diferentes webs. Por poner un ejemplo, que es muy tonto, pero creo que se va a entender, imaginaos que para la búsqueda de vitamina C tenemos estos resultados. El primero sería este y el cuarto. Están ordenados primero, segundo, tercero y cuarto. Pues básicamente, internamente Google lo que haría, o ese algoritmo, es decir, ok, pues este como tiene un 87 de puntuación va a estar, se me ha ido. Vas a estar más arriba, después iría el de 83, luego el de 81 y ya por debajo estaría en cuarta posición el de 65. Entonces, creo que a lo mejor se puede entender. Al final, el SEO no es una cosa que tú hagas y suba a tu web de repente. Digamos que son pequeñitas cosas que van sumando y es mejor hacer muchas cosas bien que
Es decir, es mejor tener pocas cosas bien cuidadas que solamente fijarte en una y hacerla perfecta. Entonces, es un trabajo casi de sumar de a pocos o tener muchísimas cosas controladas y hacerlo todo bien. ¿Cómo funciona Google? Por resumirlo de alguna forma, podemos diferenciar o estructurarlo en tres partes. En una primera fase, la fase de rastreo, es cuando Google conoce tu web, porque tú publicas una web, Google no tiene constancia de ella si es la primera vez que tú lo publicas o si ya la tienes pero publicas un nuevo contenido. Google tiene que rastrearlo, tiene que, por así decirlo, leerlo, qué es lo que hay. Igual que tú puedas leer el texto que hay en un post, pues Google lo lee, ve el código HTML, ve las imágenes, ve todo lo que puedas tener. Entonces, el siguiente paso al rastreo es la indexación, es decir, que lo agrega, por así decirlo, a su base de datos o a su conocimiento, a su índice. Es exactamente igual, o por asimilarlo de alguna forma, a un índice de un libro. Digamos que extrae lo que más le importa y lo asimila, lo incorpora dentro de su índice. Al final, cuando tú haces una búsqueda, Google, por así decirlo, tiene todas las webs ya rastreadas e indexadas, entonces es lo que te muestra. Y la última parte vendría el ranking, que es cuando tú realizas esa búsqueda, como hemos visto antes, de vitamina C, pues qué web determina que posiciona más arriba o más abajo. Claro, que esta web posicione por encima de la web de marca, por ejemplo, no quiere decir que siempre vaya a posicionar por encima. Para esta búsqueda y en esta URL, o a lo mejor en otra URL o para otra búsqueda, aparece incluso la de saber vivir por encima de todas ellas. Entonces, la última fase es la de ranking, donde para cada búsqueda que tú realizas, determina de todas las páginas que tiene indexadas cuáles son las que más se asemejan o cuáles son las de mejor puntuación y te las muestra más arriba. ¿Qué herramientas utilizamos? Muchísimas más que estas, pero prácticamente a diario vas a tener que utilizar Search Console. Bueno, las tres primeras de arriba son oficiales de Google. Search Console lo que nos da es el nivel de indexación, rastreo de la web, también vemos por qué palabras clave estamos apareciendo. Google Analytics pues, nos permite, Search Console también nos permite medir el tráfico, pero solamente el tráfico que recibimos desde Google. Analytics nos permite recibir todo tipo de redes sociales, de otros enlaces, tráfico directo. Y Keyword Planner lo que nos va a ayudar es a extraer palabras clave relacionadas, porque tú a lo mejor buscas coches de segunda mano, por ejemplo, pero hay gente que lo busca como vehículos de ocasión o vehículos de segunda mano, autos usados. Entonces, al final, esto nos va a ayudar, junto con otras herramientas, a extraer palabras clave relacionadas que debemos de incorporar a nuestro contenido si queremos que Google lo valore mejor. Screaming Frog es una herramienta que nos va a permitir analizar internamente nuestra web, ver qué es lo que está bien, lo que está mal. Básicamente nos permite analizar el SEO page que hemos comentado. SEMrush y Ahrefs son dos suites, es decir, suites es que engloban todas las herramientas realmente. O sea, podemos hacer un estudio de palabras clave, podemos ver los enlaces que estamos recibiendo de la competencia, podemos también hacer un análisis como con Screaming Frog. Entonces, bueno, más o menos están diferenciadas. SEMrush se suele utilizar más para aspectos on-page, hacer un análisis de palabras clave y demás. Y Ahrefs se suele utilizar en el mundo SEO para extraer los enlaces desde otras webs que estén enlazando hacia tu proyecto. Porque generalmente suele extraer más, aunque cualquiera de las dos realmente tienen las mismas funciones. Entonces vamos ya ahora que conocemos un poquito pues, qué es el SEO, ¿no? O qué aspectos hay que saber antes de esto, vamos a ver cuáles son los temas o los 7 aspectos más relevantes, que serían estos que hay aquí. En primer lugar tendríamos la intención de búsqueda, después los he puesto así por poner un orden, pero realmente no es que uno sea más relevante que el otro, que ya os he comentado que hay muchísimos factores y al final todo va sumando a poquitos, entonces tienen un orden por darle un orden que a mí me parecía más adecuado para explicarlo, pero no porque la intención de búsqueda sea el 1 y después velocidad de carga y responsive sea el 7, al final no es así. Entonces tendríamos también la densidad semántica, los encabezados, los enlaces externos, experiencia de usuario y velocidad de carga y responsive. Vamos a ir viendo uno por uno pues cada uno de estos aspectos y qué particularidades hay o qué es lo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la intención de búsqueda. He puesto aquí 3 diferentes capturas de 3 búsquedas distintas dentro de Google. En primer lugar, cuánto mide Pau Gasol, que nos está mostrando Google un resultado enriquecido en la posición 0, se llama, porque por aquí, encima de todos los resultados de las webs, nos está metiendo una posición 0 que ya nos resuelve la intención de búsqueda. Si tú quieres saber cuánto mide Pau Gasol, solamente el dato, no vas a navegar en otra web. Al final Google sabe que tú quieres ver ese dato, los metros, o también pasa con cualquier búsqueda de información simple. Es decir,
cuánto pesa no sé qué, cuánto gana no sé quién, no sé, imagina los tipos de X, de alguna cosa, pues ya Google interpreta esa intención de búsqueda y te lo devuelve. ¿Qué ocurre? Para nosotros como SEO realmente todos estos tipos de búsquedas de información corta es malo porque no te va a llevar tráfico a la web, o sea, te va a llevar muy poquísimo tráfico. Si hay 10.000 personas que buscan al mes cuánto mide Pau Gasol, a lo mejor el 90% se queda aquí y no navega a tu página web porque ya se lo está dando Google. Entonces, es bueno y es malo para nosotros. Es bueno porque si tú trabajas bien con las intenciones de búsquedas, Google te va a premiar, por así decirlo, pero es malo porque en algunos sitios, o en algunas búsquedas, mejor dicho, pues nos estaría quitando nuestro propio trabajo, por así decirlo. En la otra parte tendríamos una búsqueda de cómo formatear un ordenador y en este caso veis que estoy en la pestaña de todos, no estoy en la pestaña de noticias, pero no, o sea, de vídeos, perdón, pero está mostrando todo vídeos. ¿Por qué? Porque Google interpreta que tú en esa intención de búsqueda lo que quieres ver es un tutorial, quieres ver un vídeo y interpreta que es más sencillo para ti que lo sigas en un vídeo a que no lo sigas escrito. Debajo de ello tendríamos ya pues, los resultados de las páginas web y demás, pero su interpretación es que necesitas un vídeo para ello. Entonces, si tú quieres posicionar el primero para esta búsqueda, lo que vas a necesitar seguramente va a ser hacer un vídeo en vez de un contenido. Y después tendríamos la búsqueda de vitamina C, que podemos ver como aquí sí que nos aparece en primer resultado arriba del todo un resultado web, pero también nos está metiendo un bloque de preguntas, con lo cual Google interpreta que esta búsqueda es informacional, que tú quieres pues, resolver ciertas dudas que puedas tener sobre la vitamina C o ampliar tus conocimientos, entonces ya te mete incluso aquí preguntas relacionadas o preguntas que han hecho otros usuarios. Al final la intención de búsqueda es relevante. Antes a lo mejor se hablaba mucho de palabras clave, pero realmente va un paso más allá, es saber interpretar y entender la intención de búsqueda y creo que con el siguiente paso de la densidad semántica se va a entender bastante mejor. Pero al final lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la necesidad de la persona que nos está buscando. Por ejemplo, vosotros ahora mismo si estáis viendo un webinar lo que queréis es aprender de SEO, ¿no? Si estáis viendo un webinar de SEO, yo no me voy a poner aquí a hablaros sobre mí durante media hora porque no es lo que queréis. Vuestra intención de búsqueda es distinta. Entonces, al final, en SEO tienes que saber identificar para cada búsqueda cuál es la intención o cuál es el problema de la persona que hay detrás y a partir de ahí saber resolverlo y luego eso jugará a tu favor para ver cómo segmentas tu web, cómo haces la arquitectura web y demás. Que en este paso, bueno, pensé que venía densidad semántica, viene después. Hablando de la arquitectura web y el enlazado interno, pues al final no solamente van a facilitar la navegación a los usuarios, sino también a los robots. Esto que vemos aquí sería pues, un diagrama o una jerarquía de una página web. Tendríamos en primer lugar la home, por ejemplo, y esto que colgaría en un primer nivel serían categorías. Imaginamos que es un e-commerce, pues vamos a poner un e-commerce de tecnología. Pues esta sería la página principal donde enlaza diferentes categorías, pues tendrás portátiles, móviles, auriculares, no sé qué. Y debajo de esto, pues tendríamos subcategorías. Si estos portátiles, tendríamos portátiles gaming, portátiles ultraligeros, portátiles táctiles. Y ya debajo de esto tendríamos todos los productos. Al final, tener una arquitectura web correcta y bien planteada de una forma lógica va a ayudar no solamente a los robots que puedan acceder a todo nuestro sitio web, sino también va a ser positivo para los usuarios porque van a poder encontrar lo que buscan. Al final, en SEO, aunque tengamos en cuenta muchos aspectos técnicos, nunca tenemos que perder de vista que nuestra finalidad es o vender o conseguir visitas o que interactúen con cierto contenido. Entonces, nunca tenemos que perder de vista la parte de los usuarios. Cuando creas contenidos, cuando haces una página web, hazlo para los usuarios teniendo en cuenta lo que puedan llegar a valorar los motores de búsqueda, pero nunca priorices algo que vaya en contra de los propios usuarios. Y el enlazado interno pues va muy de la mano de la arquitectura web porque para montar esta arquitectura lo que tienes que hacer es enlazar pues, desde la página principal a las diferentes categorías y después a las diferentes subcategorías. Voy a ver qué hora es porque suelo hablar bastante rápido, entonces, pero vamos bien de tiempo. Después, respecto a la densidad semántica, si yo pongo banco, y quiero que os imaginéis lo primero que os venga a la mente, banco, seguramente, bueno, creo que no hay más opciones, pero cada uno de vosotros seguramente haya interpretado de una forma distinta. Puede ser un banco de sacar dinero, un banco de sentarte o un banco de peces. Creo que es la forma más sencilla que he encontrado para explicarla. La densidad semántica es
el conjunto de palabras que engloban una temática. Es decir, si Google ve la palabra banco de forma aislada y no ve nada más, no sabría identificar a qué corresponde, a qué temática estamos mencionando. Sin embargo, si a lo largo de ese contenido nosotros hablamos sobre dinero, entidad, yo que sé, transferencias, por ejemplo, pues sabe que nos estamos refiriendo a un banco de sacar dinero. O si hablamos de relajarnos, aire libre, pues que es un banco de sentarte. Y si hablamos de peces, mar, naturaleza, pues sabe que estamos hablando de un banco de peces, obviamente. ¿Por qué esto es importante? Por lo que os comentaba antes. Se hablaba mucho hasta hace relativamente poco, hace un par de años, sobre las palabras clave. Y es verdad que las palabras clave siguen siendo importantes, porque a través de las palabras clave se interpreta la intención de búsqueda que nosotros hemos visto al principio. Pero una palabra clave, de forma aislada, no dice absolutamente nada. Y es también el ejemplo que yo ponía antes de vehículos de segunda mano. La gente que busca vehículos de segunda mano también va a buscar vehículos de ocasión, automóviles en oferta, coches de segunda mano. Entonces, con un mismo contenido que resuelva esa intención de búsqueda, que al final es que un usuario vea coches usados para comprarlos, puedes posicionar por todas esas palabras clave. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es identificar esa intención de búsqueda y a partir de ahí ver de qué formas nos están buscando, que al final serían palabras clave. Una palabra clave puede ser, no tiene por qué ser solo una palabra, no sería coche, puede ser una frase o una long tail, que se llama. Una long tail es una frase larga, por así decirlo. Puedes buscar coche o puedes buscar coche de segunda mano, pero también puedes buscar el mejor coche de segunda mano en 2014, por ejemplo. Entonces, esa sería una long tail porque es una búsqueda muy específica y más larga. Por el contrario, coche o coche de segunda mano sería una short tail, una búsqueda de cola corta, por así decirlo. Después, dentro de cada contenido, una parte bastante importante son los encabezados. Esto es igual que en Word. O sea, cuando en Word pones un título 1, título 2 o un título 3, extrapolado al mundo de HTML, los encabezados lo que te permiten es segmentar un contenido, los diferentes secciones, títulos y subtítulos. Entonces, debería de haber un único H1 por cada contenido, o al menos en la gran mayoría de los casos habría un único H1 por cada contenido, pero después marcarías las encabezados que van desde el H1 hasta el H6. La teoría nos dice que no debería de haber un H3 si por encima no hay un H2. Por ejemplo, no podríamos tener aquí un H5 porque nos faltaría un H4. Esa es realmente la teoría, pero después a la hora de la práctica, para priorizar más unas partes u otras, pues muchas veces no se lleva así. Pero realmente digamos que los encabezados dependen jerárquicamente del anterior y tiene que haber uno de un nivel superior para que pueda haber uno de un nivel inferior. Como recurso os recomiendo esta extensión que se llama Web Developer, que básicamente lo que hace es que puedes analizar cuáles son los encabezados que está utilizando una determinada web o un contenido en específico. Y bueno, esto nos sirve bastante a los SEOs porque al final si tú analizas a tus competidores y están trabajando, vamos a poner el ejemplo de vitamina C. Si tú quieres posicionar por vitamina C y analizas a tus competidores y ves que como encabezados están trabajando, pues como H1, ¿qué es la vitamina C? Todo lo que deberías saber. Como H2, pues definición de vitamina C. Como otro H2, alimentos que tienen vitamina C. Y otro H2, por ejemplo, que sea, yo qué sé, cómo mejorar tu absorción de la vitamina C. Al final, si Google valora eso como positivo, lo que tú tienes que hacer como SEO, si ese es tu competidor, es intentar replicarlo, por lo menos las partes positivas o que consideres tú que lo están trabajando de forma correcta. Otra parte muy importante del algoritmo de Google o para hacer posicionamiento web son los enlaces externos que recibe tu página. Al final un enlace es como una recomendación de boca a boca. Un enlace que te enlace a una página web es como que te está recomendando. Entonces, sirve para dos cosas. En primer lugar, para que Google rastree tu web y la conozca, porque si a mí me enlaza, por ejemplo, Codehouse, que está aquí, es lo que he analizado de esta captura, son los enlaces que recibe. Si a mí me enlazan, pues si Google está analizando su página, va a ver mi enlace, el enlace es en mi página, mejor dicho, y va a rastrear mi página. Pero por otro lado, también va a servir para dar autoridad. Si Codehouse me enlaza a mí, pues me está traspasando cierta autoridad. Entonces, cuantas más recomendaciones, cuantos más enlaces tengamos, más autoridad vamos a tener, pero claro, con una particularidad de que no sirve que te enlace cualquiera. Que a mí me enlace, por ejemplo, a mi agencia una web de, yo qué sé, de flores, por ejemplo, pues
a lo mejor no tiene mucho sentido. O sí que lo tiene porque yo he desarrollado esa web, pero a lo mejor no me aporta tanto como me podría aportar un enlace de un compañero que también se dedique al diseño web. Entonces, aquí dentro de ello hay que tener en cuenta la temática. Lo suyo es que te enlacen gente o webs que están hablando de tu mismo sector, por lo menos. Y también hay que tener en cuenta la autoridad que tenga esa web. No es lo mismo que te enlace a Wikipedia, por ejemplo, a que te enlace pues, tu primo que acaba de hacer un blog, por ejemplo. Y bueno, esto lo que veis aquí es una captura de Ahrefs, de la herramienta que he comentado antes, y estos son los sitios que están enlazando, bueno, algunos de los sitios, no todos, que están enlazando a la web de Codehouse. Tenemos por aquí Eventbrite, UGI, que no sé lo que es, pero creo que es una universidad, no lo sé. Y bueno, al final, pues cuantos más enlaces recibieran y si fueran temáticos, pues mayor autoridad va a tener la web y mayor facilidad va a tener para posicionar. Experiencia de usuario es uno de los aspectos también bastante importantes y va de la mano de la intención de búsqueda. Al final, bueno, algunos parámetros que se pueden medir esta experiencia de usuario sería el tiempo de permanencia, las páginas vistas, el porcentaje de rebote, el CTR o el pogo sticking. Vamos a explicar uno por uno. El tiempo de permanencia no es más que el tiempo que una persona navega o está visitando tu web. Por ejemplo, el tiempo de permanencia, los que os quedéis hasta el final en este webinar, pues serán 1 hora o 50 minutos o lo que dure. Pero habrá gente que se vaya a ir antes, entonces el promedio del tiempo de permanencia de cada contenido al final es lo que cuenta. Porque eso, digamos que de alguna forma le da indicios a Google de que tu contenido es mejor o que es peor. Si pasan más tiempo y navegan más por tu web, pues sobreentiende que es mejor o por lo menos que has captado su atención. Las páginas vistas pues va muy de la mano del tiempo de permanencia. Si navegan más por tu web, pues van a ver más páginas y también van a tener un mayor tiempo de permanencia. Y el porcentaje de rebote es el número de gente que desde las SERPs, es decir, desde los resultados de búsqueda, cuando alguien realiza una búsqueda, entra pero se va. No sé, a lo mejor yo busco descargar Skype, por ejemplo, y entro en un primer resultado, pero lo típico, sobre todo en webs de descargas, que está súper escondido el botón y no lo encuentras y vuelves atrás, eso es un porcentaje de rebote. Es gente que ha entrado a tu web y no ha hecho ninguna acción más y se ha ido. Después, el CTR es el click-through rate, es decir, el número de clics que te estás llevando en comparación a las veces que aparece tu web. Para cada búsqueda, en la primera página suelen aparecer 10 resultados. Aunque no es cierto, ya hemos visto que a veces aparecen vídeos y posiciones cero que restan espacio, pero en promedio aparecen 10 resultados por cada página, por cada paginación de Google. Entonces, si alguien busca vitamina C y yo aparezco, estaría recibiendo una impresión. Si lo buscan 10.000 personas al mes y yo estoy apareciendo en primera página, recibiría pues 10.000 impresiones. Entonces, el CTR son los clics que yo estoy recibiendo. Obviamente, la primera posición siempre se va a llevar más clics porque está más arriba y conforme vayamos bajando, pues el número de clics va a ir descendiendo. Por lo tanto, a lo mejor en la primera posición tenemos un 50 o un 60% de CTR, es decir, que el 60% de personas que buscan eso hacen clic en nuestro resultado y conforme vamos bajando, pues a lo mejor encontramos que en quinta posición, lo cual parecería que estamos bien posicionados, solamente te está llevando un 5% de CTR o un 10%. Lo cual es bastante poco realmente. Es decir, también la diferencia en posición casi con los 3 primeros con el resto es mucha. El 80% de los clics se lo van a llevar los 3 primeros resultados, dependiendo del tipo de búsqueda, pero en la mayoría de los casos. Ya si estás en segunda posición, pues prácticamente no te va a ver nadie. Y el pogo sticking es el comportamiento que hace la gente cuando entra a tu web, lo que hemos comentado un poquito antes, entra a tu web y no le gusta, entonces vuelve atrás. Es decir, imaginaos que yo busco descargar Skype, entro en el primer resultado, no me gusta, vuelvo atrás, eso sería el porcentaje de rebote, pero si después entro en otro resultado, eso se consideraría pogo sticking. Es decir, una persona que entra a una web desde Google, no encuentra lo que está buscando o no le satisface su intención de búsqueda, entonces vuelve atrás para buscar otro resultado. Por eso he comentado al principio la importancia de la intención de búsqueda. Bueno, esto que veis aquí es una captura de Google Analytics que nos mostraría pues, las personas que han visitado nuestra web, cuántos son nuevos usuarios, las sesiones, es decir, cuántas páginas han visto, el número promedio de sesiones por usuarios, que simplemente es la división, que prácticamente todos solamente ven una página web. Por lo tanto, el porcentaje de rebote es bastante alto, es un 85%. El 85% de las personas que entran a esta web en concreto se van sin hacer ninguna acción, sin visitar más páginas. Perdón, sería páginas por sesión, no números de sesiones por usuario, serían páginas por sesión.
Y la duración media de la sesión pues es el tiempo promedio que pasa un usuario consumiendo nuestro contenido. Creo que es el último aspecto, sí. El último aspecto pues de comentar, porque ya os he dicho que hay un montón de factores más, pero este también es bastante importante, sobre todo desde que creo que hace ya un año y pico o dos, anunciaron el Mobile First Index. Esto quiere decir que antes, para valorar lo bueno o lo mala que era una página web, valoraban la versión de escritorio. Sin embargo, desde hace no sé exactamente cuánto tiempo, ya no lo recuerdo, valoran la versión de móvil. De tal forma que si tú tienes un bloque de texto, por ejemplo, una imagen que se muestra en escritorio pero en móvil no, lo que va a valorar Google es tu versión en móvil. Si tu web es muy rápida en escritorio pero lenta en móvil, pues te va a lastrar eso, porque te están analizando desde móvil. Entonces, de ahí la importancia de que tengas una buena velocidad de carga, porque al final si tardas un montón en cargar no solamente va a ser negativo para el usuario que te esté visitando, sino también para Google. Ya hablamos al principio de la parte de rastreo. Cuanto más tarde tu web en cargar, mayores recursos tiene que dedicar Google para rastrear tu sitio. Por lo tanto, es algo que va a jugar en tu contra. Y la parte responsive, que el sitio esté optimizado para móviles, que se vea bien en todos los dispositivos, pues también es algo positivo, ya no solo por el algoritmo, sino porque depende del sector. Hay sectores en los que hasta el 90 y pico % del tráfico lo puedes recibir desde móvil, entonces es algo que interesa tenerlo bien trabajado. Y bueno, como os dije que hablaba bastante rápido, ya he terminado. Muchísimas gracias y sí que me gustaría que cualquier duda que pudierais tener, ya sea sobre cosas técnicas o no lo sean, pues la pudiéramos debatir y comentar. Tenemos un par de preguntas, Emilio, en el chat. Guay. Voy a ver si soy capaz de parar compartir. Que así a lo mejor veo mejor las preguntas. Pero Abre el Microsoft Teams. Ya, es que no se me abre, no sé qué. Se abre. A ver si. Creo que se ha colgado el ordenador, qué bien. No Si sé quieres, si. lo leo yo sin problema, ¿eh? Vale, perfecto. Vale, por una parte tenemos a Marta que ha preguntado sobre el Pogo Sticking. Dice que dónde puede ver los resultados de Pogo Sticking, porque no le suena haberlo visto en Analytics. No se ve en ningún sitio. Es algo que solamente sabe Google, porque tú puedes intuirlo con el porcentaje de rebote. Si tienes mucho porcentaje de rebote, es probable que la gente haga Pogo Sticking y estén visitando otro sitio web, pero Google no te lo dice. No tienes forma. Es una métrica interna de ellos, por así decirlo. Por otra parte está Luis López que pregunta a ver cuánto puede ayudar tener o no Google My Business implementado. Siempre para SEO local va a ser algo positivo, porque como es que se me ha quedado colgado y no puedo enseñar la presentación ni nada, pero lo que enseñé al principio de cuando la búsqueda de diseño web en Salamanca, que aparecía en primer lugar mi web, no era mi web realmente, era la ficha de Google My Business. Entonces, sobre todo para SEO local, cuando vosotros buscáis restaurante en X ciudad o lo que sea, casi siempre va a aparecer por encima de las propias páginas web los resultados de Maps, y eso se consigue a través de Google My Business. Entonces, es algo que se retroalimenta. Por una parte, que tú tengas Google My Business para las búsquedas de SEO local va a ser positivo, porque, por así decirlo, le estás diciendo a Google de que tú tienes un sitio físico, ¿no?, en esa ciudad, y además pues vas a poder captar ese tráfico desde el bloque de mapas, que generalmente aparece más arriba en determinadas búsquedas. María vuelve a preguntar sobre el porcentaje de rebote esta vez. ¿Cuál es el porcentaje de rebote medio en una página web? Depende muchísimo del sector. En la que he enseñado de la captura, la mayoría del tráfico es informacional. Es gente que busca resolver un problema que tiene o tiene una duda sobre algo. Entonces, en ese caso, lo mejor es más alto el porcentaje de rebote, porque si es, por ejemplo, qué es la vitamina C, pues tú entras a ese contenido y te dicen lo que es y ya está, no tienes no quieres seguir leyendo más contenidos. Imagínate que yo hablo también sobre frutas o yo que sé, otras cosas, pues a lo mejor esa persona solamente quiere saber lo que era la vitamina C y ya está. En tiendas online, sobre todo, el porcentaje de rebote baja mucho, o en webs de descargas, donde tienes que hacer clic para hacer una descarga y demás. En promedio, un 80% de rebote, como veíamos ahí, es alto. Un 80 o un 85 es alto, pero depende del sector. En tiendas online, pues a lo mejor un 30 o un 35 es alto también ese porcentaje de rebote.
porque quiere decir que tú estás captando tráfico, pero es una tienda online, al final el objetivo es vender y es lo que significa que no están navegando, no están añadiendo al carrito, no están viendo más productos, más categorías. Entonces, en tiendas online, si se hacen bien, se podrían conseguir porcentajes de rebote de un 20, un 25, cosas así. Ya por encima de un 50 en una tienda online va a ser bastante alto. Y en blogs o otro tipo de webs así más informacionales, algo óptimo sería pues en torno a un 60 o una cosa así, más o menos, por dar un promedio que varía un montón del tipo de tráfico que captes y del sector. Muchísimas gracias, Emilio. Tenemos ahora una mano levantada de Román, que es uno de nuestros alumnos. Román, cuando quieras puedes quitarte de silencio el micrófono y lanzar la pregunta cuando quieras. Bueno, gracias. Hola, Emilio. Quería preguntar sobre el peso que Google le está dando últimamente a social media y a backlinks. ¿Cuál de los dos termina siendo más importante hoy en la actualidad? En la actualidad y desde hace mucho tiempo los backlinks con muchísima diferencia. Al final es lo que mencionaba un poquito al principio, de pasada, de que el social media te puede ayudar a posicionar indirectamente, pero no es un factor directo de posicionamiento. Que tú tengas menciones sociales o que tengas movimiento en tus redes sociales y te mencionen y demás, Google lo interpreta como algo positivo porque es gente que habla de tu marca, digamos que hay popularidad. Google lo identifica como popularidad. Pero para traspasar autoridad, que al final es con lo que se consigue con los enlaces y es lo que más peso tiene dentro del algoritmo, vas a necesitar una estrategia de enlaces, de link building, de backlinks. Entonces, te diría que a lo mejor un peso de 10 o 9 contra 1 los backlinks contra el social media, pero al final es algo que irían también de la mano, porque es cierto que si hablan de ti en las redes sociales, pues a lo mejor también es de esperar que tú recibas más enlaces. Pero es cierto que si tú quieres hacer o posicionar un proyecto y te quieres centrar en algo, céntrate en conseguir enlaces y en hacer un buen contenido. Deja de lado la parte de social media, por lo menos con objetivos SEO. Es cierto que con social media se pueden conseguir muchísimas cosas, pero al final la base, si resumimos muy al mínimo el SEO, las patas del SEO, yo digo siempre que son 3. Los backlinks, o sea, los enlaces externos, el contenido, cómo tú lo estés trabajando, con los encabezados y todo lo que hemos mencionado, y la salud interna de tu web, que es pues, lo que hemos visto de la arquitectura web, enlaces internos, que no haya enlaces, que eso no lo hemos comentado. Entonces, prioridad para los backlinks, siempre. Bien, esa era una pregunta también que tenía. Los 404 penalizan también mucho, ¿no? Bueno, aquí, o sea, sí, la respuesta sería sí, pero quiero diferenciar. Una cosa es penalizar y otra cosa es que te reste al posicionamiento. Penalizar se llama cuando el algoritmo ve que algo estás haciendo mal y entonces te deja de mostrar en los resultados de búsqueda o te corta el tráfico, o a lo mejor pierdes un 90% de tráfico. Puede haber penalizaciones manuales y penalizaciones algorítmicas. Algorítmica es, imagínate que estás haciendo una estrategia de link building súper agresiva, entonces Google de forma automática lo detecta y te mete una penalización, te llega un aviso a Search tu sitio ha sido penalizado por tal. O una acción manual, que es cuando porque Google tiene revisores que analizan las webs, entonces si detectan a ellos algo raro te pueden hacer una penalización manual y te llega el aviso a Search Console. Lo que tú comentas de los errores 404 restan a tu posicionamiento, pero no sería común que te penalicen por tener muchos errores 404, pero al final es algo negativo, no solo ya para los robots, sino también para tus usuarios. Pero para los robots lo es porque en la parte de rastreo, cuando Google se encuentra con un 404, lo que ocurre es que deja de rastrear, deja de conocer nuevos contenidos. Entonces, lo que son redirecciones internas, errores 400 y demás, es algo que deberíamos de evitar tener a toda costa. Una última pregunta con respecto, volviendo al backlinks. Sí. ¿Cuál consideras que es la mejor manera de conseguir más backlinks? Que no sea de Black Hat, ¿no es cierto? Que sea algo... Claro. A ver, aquí hay muchísimas formas de hacerlos. Están los típicos foros, yo los llamo enlaces replicables, en webs 2.0, que pueden ser foros, blogs, sitios que tú creas gratis como Wix, Google Sites, Jimdo, yo qué sé, hay un montón así. Entonces, esos serían enlaces que no te van a dar una gran autoridad, pero te van a ayudar a naturalizar tu perfil de enlaces.
porque no sería normal que te enlace el país, por ejemplo, y no te enlace ningún foro o ningún blog o no hablen de ti por ahí. Entonces, una forma es eso, enlaces replicables, que tú puedas poner comentarios en foros, blogs y otros sitios web gratis, por así decirlo. Otra parte que los SEOs, o los que nos dedicamos casi 100% al SEO, hacemos mucho es compra de enlaces. Hay plataformas donde tú puedes pagar directamente por enlaces y puedes conseguir enlaces en periódicos, depende del periódico, desde 50, 40 euros hasta 1000. Puedes pagar directamente porque te pongan un enlace. Entonces, no hay que negar que eso es una forma en la que los SEOs trabajamos por compra directa de enlaces. Otra forma sería con guest posting, es decir, tú contactas con blogs de tu sector, les dices, oye, mira, creo que os puedo hacer un contenido súper chulo. Imaginaos que yo les digo ahora a Codehouse, digo, oye, creo que puedo hacer un contenido de SEO bastante guay para publicar en vuestro blog, pero yo os lo voy a dar a cambio de un enlace. Entonces, esa es una estrategia que se llama guest posting y también te permite conseguir enlaces. Y lo ideal es que los enlaces vinieran de forma natural, que sea el propio proyecto el que está captando tráfico y teniendo repercusión como para que la gente te enlace por sí sola. Pero bueno, básicamente las tres formas principales es eso, enlaces replicables, compra de enlaces o intercambios que puedas hacer y pues todo lo que tenga que ver con guest posting o contactos y demás. Siempre con do follow, ¿no es cierto? Claro, aquí ya entraríamos, hay diferentes atributos de follow, no follow y dentro de, vamos a considerarlos iguales, no follow serían también UGC y sponsored, pero no siempre. Es decir, los do follow traspasan autoridad, los no follow no y no los rastrea Google, pero no es natural que el 100% de tus enlaces sean follow. Nunca lo vas a ver en ninguna web si analizas los enlaces que recibe Apple, Amazon o quien sea. Va a haber un porcentaje que van a ser no follow. Un porcentaje equilibrado, pues volvemos a lo mismo, depende del sector. A lo mejor en algunos es un 80-20, en otros es un 60-40. En un principio, los nofollow los lanzó Google porque era una forma de marcar los enlaces de publicidad. Entonces, si nos ceñimos 100% a la teoría que nos dice Google, si nosotros compramos un enlace en un medio, deberíamos de ponerlo como nofollow. ¿Qué pasa? Que no lo hace prácticamente nadie o no se hace mucho porque no te traspasaría autoridad. Entonces, si yo forzaría lo que fueran do follow los enlaces más potentes o webs que sean de tu temática o te puedan llevar mucho tráfico o tengan mucha autoridad. Gracias. Nada, gracias a ti. Muchas gracias, Román, por las preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Luis pregunta a ver si las imágenes y sus títulos influyen en el posicionamiento SEO de una web. Sí, dentro de las imágenes, al final si tú analizas el HTML de una imagen, lo que ve el robot es el nombre de esa imagen, puedes meterle un alt, un texto alternativo y un título. Entonces, es una buena forma de aprovechar a meter las palabras clave que tú quieras posicionar. Si yo quiero posicionar, volvemos con lo de antes, coches de segunda mano, pues puedo subir esa imagen al servidor con un nombre de coches de segunda mano y en el alt o a lo mejor ponerle, yo qué sé, Opel Corsa de segunda mano, año 2000, lo que sea. Entonces, es un factor también de posicionamiento, sí, en las imágenes. Y bueno, pues siempre se puede aprovechar para meter palabras clave incluso a lo mejor que no metas en el contenido. Hay un caso curioso que a veces se suele trabajar así, son los errores semánticos. Imagínate que la gente busca, no me viene ahora ninguno, bueno, Facebook, por ejemplo, que creo que sabemos todos cómo se escribe, pero hay gente que lo busca tal como suena, Facebook con S, F-E-I-S, entonces Facebook no le hace falta, pero imaginaros otro cualquier tipo de error así ortográfico, no lo vas a escribir en el texto porque es negativo, pero a veces si tú no terminas de posicionar bien por ese error semántico, puedes meterlo en el nombre de una imagen o en un alt y de alguna forma le estás dando señales a Google por esa palabra clave, por así decirlo. Entonces también no tendría a lo mejor tanto peso para mí como los encabezados o los aspectos que hemos comentado, pero al final es un factor de posicionamiento también. Genial. Muchas gracias, Luis, por la pregunta. Emilio, por la respuesta. Tenemos alguna pregunta más. María parece que ha llegado un poquito tarde porque pregunta a ver qué programas o aplicaciones recomiendas para medir el SEO. Vale. Me da mucha rabia que no se me muestre la pantalla. Y eso que el ordenador es bastante potente y tiene poco tiempo. Para medir el SEO, a ver, por hacer un repaso grande, las herramientas, podemos encontrar herramientas de Keyword Research para hacer un análisis de palabras clave, desde Google Keyword Planner, que sería gratis de Google, hasta las suites que hemos comentado
comentado antes de SEMrush, Ahrefs, también tienen para analizar palabras clave. O tendríamos Ubersuggest, Keyword Tool, hay diferentes, esas serían a lo mejor las principales para hacer análisis de palabras clave. Si me preguntas por medir directamente el impacto del SEO o cómo está avanzando tu página web, las dos principales que son oficiales de Google son Google Search Console y Google Analytics. Google Search Console lo que te va a permitir es conocer el nivel de rastreo y de indexación de tu web, cuántas páginas está descubriendo, y también vas a poder ver el tráfico orgánico que estás recibiendo, es decir, el tráfico de los buscadores y por qué consultas estás apareciendo, cuántas impresiones estás recibiendo, cuántos clics, el CTR, cuál es tu posición media. Y después Google Analytics te da una visión un poco de cómo están desarrollándose las visitas que tú estás captando, no solamente orgánicas, sino también desde social, directos y demás, dentro de tu página web. Y después tendríamos la parte de analítica, es decir, análisis on page de un sitio web, que es Screaming Frog, rana gritando, creo que es la traducción en inglés. Screaming Frog te permite analizar toda la parte interna, desde encabezados, duplicidades de contenido, profundidades de los contenidos, duplicidades, ya lo he dicho. No index, cosas que tenga escapadas, los hreflang, canonicals, toda la parte técnica, por así decirlo, con Screaming Frog puedes hacerlo. Luego hay herramientas también como SafeCount, que se me puede añadir más solamente, Chenu, no sé, pero casi siempre Screaming Frog es una herramienta de cabecera para los SEOs. Y luego a la parte de análisis de enlaces, de backlinks que estás recibiendo, la principal es Ahrefs, bajo mi punto de vista, más saca. Pero SEMrush también hace las funciones, tendríamos Majestic o tendríamos Moz también, y hay una gratuita que no saca tantos, que es Open Link Profiler, creo que se llama, algo así. Aunque Ahrefs también tiene, como te muestra de un dominio, los 10 gratis, me parece. Tiene una herramienta, Ahrefs, no es en su web principal, que te saca de un dominio los 10 dominios que estén enlazando. Y bueno, creo que esas serían las herramientas principales que podríamos utilizar. Si quieres que comente alguna herramienta de algo más en concreto, en plan de alguna parte en específica, pues dime, pregunta. María, ahí has recibido la propuesta de Emilio. Si te interesa alguna herramienta más concreta, coméntanos, ¿vale? Tenemos una última pregunta por ahora. Nos pregunta a ver si consideras importante que en las empresas haya una persona encargada exclusivamente del SEO o lo ves compatible con un puesto de community manager o algo más relacionado con técnico de marketing. A ver, claro, o sea, para mí sí, en toda empresa o toda empresa que quiera apostar fuerte por el online, tiene que haber un SEO, o debería. Y las típicas ofertas de trabajo que dicen, buscamos SEO, más Community Manager, más SEM, no sé qué, al final esos son... El SEO es tan amplio que, lo comentaba al principio, que incluso una persona sola no va a poder llevar la totalidad de un proyecto bien llevado si es grande. Entonces, muchas ofertas de trabajo ponen, sí, SEO, SEM, redes sociales, no sé qué, pero al final eso es por encima, van a hacer un trabajo por encima, porque yo sé de social media o sé de SEM, pero lo básico. O sea, yo te puedo configurar una campaña, puedo hacerte, pues llevar las redes sociales y demás, pero lo básico. Entonces, no vas a obtener buenos resultados. Si una empresa contrata un perfil así y pretende tener buenos resultados, no los va a tener, porque es que cada una de esas tres temáticas es tan amplia que es imposible que una persona sea buena en las tres áreas. Entonces, la diferencia amplia entre en todo esto con el coronavirus creo que se ha notado. Las empresas que están apostando por el online y dentro de ello el SEO y las que no, porque las que no lo están pasando ahora bastante mal e incluso empresas nuevas que han surgido y estaban apostando por el online ahora están viendo sus resultados. Lo bueno que tiene el SEO es que tiene apalancamiento. Tú en SEM tienes que pagar por cada clic que recibes al final. Si tú quieres recibir 1000 clics y está a 0,20, pues tienes que pagar 200 euros. Con SEO no hay una relación directa. Tú a lo mejor captas, imagínate que inviertes al mes 200 euros, que realmente eso es muy poco para invertir en SEO al mes. Pero imagínate que inviertes 200 euros y recibes una visita, pues es como si, como si el CPC hubiera sido de 200, ¿no? En comparación con el SEM. Pero si a lo largo del tiempo, después de 4 o 6 meses, en vez de 1000 visitas, estás recibiendo 10.000, pues ahí hay cierto apalancamiento, es acumulativo. Además, a lo largo del tiempo, si se hacen bien las cosas, vas creciendo, por lo tanto, los gastos se van, por así decirlo, diluyendo y un proyecto
bajo mi punto de vista, si quiere ser rentable online, tiene que apostar por el SEO. Genial. Por último tenemos un comentario que ha hecho Taylor respecto a lo que has estado comentando ahora, Emilio. Dice que ahora mismo, y yo también estoy un poquito de acuerdo con ella, hay muchas ofertas de trabajo donde exigen muchísimas aptitudes y es muy importante muchas veces apostar por un equipo grande en marketing, porque al finalmente es una buena inversión, no tener solo una persona para hacer todas las cosas. Claro. Muy bien, chicos, pues bueno, por ahora no hay ninguna pregunta más. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla más de última hora. Ha sido interesante y la gente parece que le ha gustado. Guay, eso es lo importante. Sí, parece que lo has dejado todo muy claro, Emilio. Perfecto. No sé si tienes alguna cosilla más que comentar. A mí también me ha parecido muy interesante. Yo como responsable de marketing me ha venido fenomenal también. Bueno, a modo de reflexión ya, al final el SEO es un poco, también tiene parte de autodidacta. Yo estoy viendo este webinar, no tenéis ese perfil, pero la gente sí es, la gente que es, pues me voy a formar, voy a hacer una carrera en la universidad y ya acabo, y no vas a volver a tocar un libro o aprender algo en tu vida. O sea, y en el mundo online, ya no solo en el SEO, no es así. Porque esto te requiere constante renovación, estar pendiente de todas las cosas, cómo se va cambiando. Entonces, esto es lo bueno y lo malo. Lo bueno porque si eres alguien inquieto como yo y curioso, pues en tu salsa. Lo malo es que si eres lo contrario, pues no tienes nada que hacer. Pero también es bueno porque eso permite que entren nuevos players, que empresas grandes que lo están haciendo mal en la parte online o que se dejan atrás, pues se lo pueden comer otras empresas. Y también referente a la parte económica, que yo creo que es lo primero que hemos comentado, lo primero que he comentado, y es lo que busca todo el mundo cuando se forma, ¿no? Que es que el SEO puede llegar a ser muy, muy, muy rentable. Ya sea trabajando para una empresa o haciéndolo para ti mismo. Es cierto que si trabajas para una empresa, generalmente para agencias, los sueldos a lo mejor como mucho pueden rondar en promedio en un perfil intermedio, junior intermedio, unos 1.500. Pero es verdad que hay puestos en agencias, o sea, ya no en agencias, perdón, en company, es decir, en otras empresas, que a lo mejor un SEO pues, puede estar cobrando 40, 50.000 anuales. Y ya no hablamos si llevas tus propias webs. Yo conozco gente que gana burradas con sus propias webs. A lo mejor están ganando 60, 70.000 mensuales. Y si montas tu propia agencia, pues también puede llegar a ser algo rentable y muy fortificante, no es la palabra, no es la palabra que estoy buscando, pero es bonito ver también cómo ayudas al cliente y conseguir resultados porque a veces no siempre consigues algo positivo, pero en contadas ocasiones consigues saltos muy bestias y ves como el cliente te dice, hostias, estamos desbordados, no damos abasto y al final también eso es positivo, ver cómo ayudas a las empresas y a la gente. O sea que para mí el SEO es lo más bonito de Internet o de los negocios digitales. Sí, sin duda, además da muchísima más credibilidad encontrar entre los primeros resultados una página que no sea un anuncio y al final claro, siempre vas a tender a clicar primero a lo que no es un anuncio, eso está claro. Claro, y luego ya como anécdota súper rápida, si sabes SEO puedes hacer que no te pisen otra gente. Me pasó a nivel personal hace 5 años, 4 años, compré un coche de segunda mano y cuando me lo llevé, las ruedas, no me di cuenta, me lo llevé y al día siguiente me di cuenta que una rueda estaba en los alambres y se lo fui a reclamar al chico y me dijo, no, es que esto te lo has llevado así, pues te jodes, además se me puso chulo, te jodes y ya está, ya lo has pagado. Y yo a lo mejor soy un poco prepotente en ese sentido, pero le dije, mira, me la vas a cambiar porque además de que estás en tu obligación, digo, si no lo haces, voy a hablar mal de ti en tu empresa y cada vez que busquen tu empresa van a aparecer malas opiniones y no te van a comprar nadie, va a aparecer lo que estás haciendo. Entonces también te da cierta, no sé, seguridad el saber decir, oye, pues no estás indefenso, igual que con social media puedes poner a parir a una empresa, por así decirlo, o defenderte, pues con SEO exactamente igual. Eso ya a modo anécdota más personal. Sí, además eso, también el temor de muchas empresas al final es eso, es tener malos resultados, tener malos comentarios y aparecer en Google como algo negativo y sobre todo por encima de su propia página web, que al final suele pasar también muchas veces. Claro. Fenomenal, pues muchísimas gracias, Emilio. Si no tenéis más preguntas, chicos, podemos dar por finalizado el webinar justo a tiempo, 1 hora exacta. El webinar está grabado, entonces subiremos mañana el vídeo a
a nuestro canal de YouTube, por lo que lo podréis volver a ver sin problema, ¿vale? Y bueno, recordamos que en febrero Emilio dará una masterclass un poquito más extensa de 10 horas sobre SEO, ¿vale? Entonces, si alguno de vosotros está interesado, pues aquí estamos para daros toda la información que necesitéis. Muchísimas gracias, Emilio, muchas gracias por haber venido. Ha sido muy interesante, he aprendido mucho. Así que nos vemos en la siguiente. Bueno, un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.